Cuidé de mi suegra moribunda mientras sus 4 hijos la ignoraban, así que me dejó toda su herencia, y ahora mi esposo y sus hermanos me exigen que la divida con ellos, o él se divorciará de mí. Para dar contexto, mi suegra Sharon tenía 4 hijos. Mi cuñado Jacob, un hombre de 38 años, es el mayor, luego está mi esposo Nate, un hombre de 34 años, y después están mis cuñadas Zoe y Becky, que son gemelas de 27 años. Mi suegro falleció en un accidente poco después de que nacieran las gemelas, y desde entonces Sharon los crió a todos por su cuenta. Y no solo los crió sola, también se hizo cargo de la empresa de su esposo y asumió su puesto de trabajo. Siempre la admiré, y ella y yo tuvimos una gran relación. Hace unos 6 meses, le diagnosticaron cáncer cerebral, y ya estaba en etapas avanzadas. Desafortunadamente, casi no había tenido síntomas, y cuando lo descubrimos ya estaba fuera de control. Todos estaban muy afectados por la noticia, pero fui la única que dio un paso al frente y dijo que iría a vivir con ella para cuidarla. A Nate no le gustó nada, porque quedarme con ella significaba que tendría que mudarme a 2 estados de distancia, y ya teníamos problemas en nuestro matrimonio, así que esto no era lo que necesitábamos en ese momento. Discutimos interminablemente durante unas semanas, pero le dejé claro que me quedaría con ella pasara lo que pasara. Incluso insistí en que él viniera conmigo, pero me dijo que no podía simplemente abandonar su trabajo y volar para estar con su madre. Además, mencionó que sus hermanos podían estar con ella, pero desafortunadamente a ellos tampoco parecía importarles mucho. Al menos Nate y yo vivíamos en otro estado, así que tenía una razón algo válida. Le discutí y le dije que, como su trabajo requería que viajara con mucha frecuencia, ni siquiera era como si me fuera a extrañar cuando no estuviera en casa. Finalmente conseguí que aceptara. Durante el tiempo que pasé con mi suegra cuidándola, noté que apenas alguno de sus hijos la visitaba, y cuando lo hacían, siempre parecía que tenían prisa por irse y volver a sus vidas normales. Se sentía como si la visitaran más por obligación o deber que por amor y preocupación, y eso me parecía muy extraño. De todos modos, pasé los últimos meses con Sharon cuidándola y estando ahí para ella emocionalmente, porque en su mayoría sí tenía una enfermera que se quedaba con ella durante el día. Yo no lo hice porque esperara algo a cambio, lo hice porque, habiendo perdido a mi propia madre por cáncer cuando tenía 16 años, realmente quería estar ahí para ella. Pero su salud solo empeoró con el tiempo, lo cual no era inesperado, pero aún así fue muy difícil de sobrellevar. Hace 2 semanas, falleció después de unos días particularmente duros. Fui yo quien organizó el funeral junto a mi esposo, ya que él decidió estar conmigo durante sus últimos días, a diferencia de los demás. 3 días después del funeral, como la familia aún estaba reunida en una ciudad, su abogado nos convocó a todos y nos dijo que había enviado por correo electrónico los detalles del testamento a cada uno, y también nos lo explicó en persona. Y realmente desearía que eso no hubiera sucedido, porque Sharon me dejó toda su herencia, y eso ha causado mucho drama en la familia e incluso en mi matrimonio. Ya mencioné que Sharon se hizo cargo de la empresa de su esposo tras su fallecimiento, lo que significa que le fue bastante bien económicamente, y todo el dinero que quedó después de cubrir sus gastos médicos pasó a mí. También heredé su casa, todas sus joyas y otros bienes valiosos. Tan pronto como su abogado lo anunció, el resto de la familia se quedó en shock durante un par de minutos, antes de empezar a gritar sobre lo injusto que era todo esto. No quise hablar con ellos en ese momento, así que simplemente salí de la habitación, pero ellos se quedaron en el estudio de Sharon durante media hora más, y podía oír voces elevadas desde allí, incluida la de Nate, aunque no escuché de qué hablaban ni quería saberlo, porque estaba segura de que no podía ser nada agradable. Finalmente se fueron sin siquiera despedirse de mí, y por fin Nate vino a verme. Él también parecía realmente sorprendido de que su madre me hubiera dejado todo a mí y nada a sus hijos, pero aún así trató de ser amable conmigo, diciéndome al principio que lo merecía porque yo había sido la única que había estado a su lado desde su diagnóstico. Él la había visitado un par de veces en los últimos meses, pero eso no se acercaba ni de lejos a lo que yo había hecho por ella. Pensé que sería más comprensivo que sus hermanos, pero después de terminar de reconocerme, me dijo que, a pesar de eso, seguía pensando que era extraño que su madre me dejara todo, y me dijo que lo había hablado con sus hermanos, y que ellos creían que, para que todo fuera justo, yo necesitaba dividir todo con ellos en partes iguales. Me pareció realmente impactante la forma en que me informó casualmente que tendría que hacerlo, y dado el hecho de que había sido una discusión entre él y sus hermanos, ni siquiera me habían incluido en ella. No pensé que fuera necesario aceptar, y así se lo dije. Le recordé que aún faltaban un par de meses antes de que realmente heredara algo, ya que el testamento estaba en proceso de validación, y que cuando finalmente recibiera lo que mi suegra me había dejado, lo pensaría, pero que por ahora no planeaba prometer nada. Y eso fue suficiente. De inmediato empezó a gritarme sobre lo egoísta que estaba haciendo, y me dijo que no tenía derecho a arrebatar lo que por derecho le pertenecía a él y a sus hermanos. Eso no me pareció correcto,
porque yo no le estaba arrebatando nada a nadie, y en cuanto a lo que supuestamente les pertenece por derecho, creo que eso era decisión de Sharon, y me parece que ella ya había tomado una decisión. Así que le respondí, y pronto estábamos en una discusión a gritos. Él y yo ya llevábamos un par de años teniendo serias dificultades en nuestra relación, lo cual fue una pequeña parte de la razón por la que había querido mudarme con Sharon, solo para tener algo de tiempo lejos de él. La razón principal por la que habíamos tenido tantos problemas en nuestro matrimonio era sobre todo porque él quería hijos y yo aún no estaba lista. Su trabajo siempre le ha exigido viajar mucho y casi nunca se quedaba en casa, así que sabía que, incluso si terminábamos teniendo hijos, sería yo quien acabaría cuidando de ellos la mayor parte del tiempo, porque no teníamos ningún pariente donde vivíamos y las niñeras eran bastante caras. Y como mujer trabajadora, no podía darme el lujo de dejarlo todo y renunciar, porque necesitábamos el dinero y además porque no creía que fuera una buena idea no ser financieramente independiente. Así que lo había estado posponiendo. Y él seguía discutiendo que no podíamos retrasarlo para siempre porque la biología era un hecho, y yo terminaba discutiendo que si quería tener hijos tendría que dedicar más tiempo a su familia que a su trabajo, y él me decía que necesitábamos dinero y que, como mi trabajo era desde casa, yo no tendría que preocuparme por quién cuidaría al bebé, porque estaría en casa de todos modos. Seguíamos discutiendo en círculos una y otra vez, y nuestra relación se había vuelto bastante amarga, pero intentamos mantenerla. Hemos estado juntos hasta ahora, pero las cosas cambiaron después de la última pelea que tuvimos, porque me llamó egoísta e incluso me amenazó con dejarme si no compartía mi herencia con él y sus hermanos, diciendo que mi decisión definitivamente tendría un efecto en nuestro matrimonio, así que debería pensarlo 2 veces antes de hacer nada. Le dije que no me importaba lo que él y sus hermanos pensaran de mí, y se enojó mucho y se fue, y no hemos hablado desde entonces. Ha pasado una semana y algunos días desde la pelea, y he estado quedándome en la casa de Sharon. Jacob, Zoe y Becky han venido un par de veces para convencerme de que comparta su herencia con ellos, pero lo único que les he dicho es que lo pensaré, porque no quiero comprometerme con algo para lo que no estoy lista. Me siento realmente egoísta haciendo esto y, sinceramente, no sé cómo seguir adelante, pero lo único de lo que estoy segura es de que los hijos de Sharon realmente nunca la merecieron. Cuando estuvo enferma, yo fui la única persona que estuvo constantemente a su lado, y lo hice porque realmente amaba y admiraba a esta persona. Sus otros hijos parecían muy desinteresados, así que ahora que ella me ha dejado todo, no me parece injusto en absoluto. También he hablado con mi padre, y él piensa que sus otros hijos no están equivocados por esperar que comparta la herencia, pero que en última instancia es mi decisión lo que quiero hacer con ella. Y si soy honesta, me inclino por quedármela toda para mí, porque es mucho dinero y con esto puedo empezar mi propia empresa. Algo que había estado planeando desde hace un par de años pero para lo que siempre había intentado esperar el momento adecuado. Ahora que tengo todos los recursos, puedo dejar mi trabajo sin preocuparme por el dinero y empezar a trabajar en mi modelo de negocio. Sé que esto hará que Nate y sus hermanos estén muy descontentos, pero no creo que ese sea mi problema. Y sobre Nate, he estado pensando en separarme de él, porque he hecho lo mejor posible para que funcione, pero no creo que él se preocupe por mí. Las cosas no son como antes, y sé que el matrimonio cambia las cosas, la gente pierde la chispa y todo eso, pero la gente siempre lo supera con esfuerzo. Hasta ahora, la única persona que parece interesada en poner ese esfuerzo soy yo, y no él. Y no se trata del dinero, no habría tenido ningún problema en compartir ese dinero con él si simplemente hubiera sido educado y amable al respecto, pero actuó como si tuviera derecho a él, lo cual realmente no tenía, porque era el dinero ganado con esfuerzo de su madre, y si ella había decidido dejármelo a mí, obviamente significaba que se sentía más cercana a mí que al resto de sus hijos. Era solo su tono y su actitud lo que me molestaba, pero aparte de eso, con gusto habría compartido mi herencia con mi esposo, de todas las personas. Pero de todos modos, he estado muy confundida sobre qué hacer y siento que estoy siendo un ser humano egoísta en este momento. Ni siquiera quiero hablar de esto con mis amigos porque se siente raro, así que me pregunto si soy la mala por no querer compartir mi herencia con mi esposo y sus hermanos y por querer dejarlo. Edito para agregar, ya que la gente quería un poco más de contexto sobre mi trabajo, es un trabajo corporativo de verdad, y literalmente la única diferencia es que puedo trabajar de manera remota. Implementaron esto después de la pandemia, y por alguna razón Nate parece pensar que, solo porque puedo trabajar desde casa, significa que estoy libre para cuidar al bebé cuando tengamos uno. Estoy agotada de tratar de explicarle que aún tendré que trabajar después de que termine mi licencia de maternidad, y que si no lo tengo a mi lado para ayudarme, va a ser muy difícil para mí, por eso no estoy lista para tener un bebé ahora mismo. Él gana más que yo, así que piensa que su trabajo es el único que importa más, y aunque nunca lo ha dicho explícitamente, puedo notar que eso es lo que cree por la forma en que se comporta cada vez que discutimos sobre esto.
Constantemente me dice que estoy poniendo excusas al mencionar mi trabajo, y cuando trato de decirle que realmente lo necesito a mi lado cuando tenga un bebé, y que si no puede prometerme eso no puedo comprometerme a tener un hijo, porque es un asunto enorme que no solo afectará a mi cuerpo, sino a toda mi vida, siempre lo descarta diciéndome que estoy exagerando, y en ocasiones incluso me ha dicho que solo estoy tratando de evitar formar una familia. La verdad es que quiero un bebé tanto como él, pero también quiero el compromiso de que reducirá el tiempo en el trabajo. Si no puede prometerme eso, no entiendo cómo es justo que espere que sea yo quien renuncie a mi carrera. Ha sido muy frustrante lidiar con esto, y más que nada odio el hecho de que intente hacer parecer que estoy exagerando, pero la verdad es que yo tendré que sacrificar más que él si terminamos teniendo al bebé en estas circunstancias. Cada vez que hablábamos de estas cosas terminábamos peleando, él se iba y no hablábamos durante un par de días, pero luego, después de que volvía de su viaje de negocios, actuaba como si nada hubiera pasado y lo barríamos bajo la alfombra. Y luego, un par de semanas después, volvíamos a pelear y el ciclo continuaba. Se ha vuelto tóxico porque ninguno de los dos está dispuesto a ceder. Estoy realmente cansada de explicarle estas cosas, y después de nuestra última pelea, en la que básicamente me amenazó con dejarme si no compartía mi herencia con todos ellos, ya no creo que él me ame. Y aunque todavía me ame, está claro que no me respeta como ser humano. Por eso soy escéptica sobre seguir con él en este matrimonio, porque no puedo seguir intentando que funcione con alguien que no me ama ni me respeta. Actualización 1. He tomado una decisión y creo que voy a presentar la demanda de divorcio. Han pasado ya 2 semanas desde que discutí con Nate y todavía no se ha molestado en ponerse en contacto conmigo. Después de leer mi propia publicación, me he dado cuenta de lo sola que he estado todo este tiempo. Me siento terrible por todo, pero no puedo evitarlo, necesito salir de este matrimonio por mi propio bien. La otra decisión que tomé fue mucho más fácil de aceptar. Definitivamente no voy a compartir mi herencia con nadie más. Si Sharon no les dejó nada, qué pena, ese es su problema y no el mío. No tengo que sentirme culpable por nada, porque yo fui la que la cuidó, yo fui la que realmente estuvo aquí para ella, mientras ellos vivían sus vidas normalmente sin preocuparse por su propia madre. Y esto es exactamente lo que les dije cuando empezaron a llamarme egoísta y cosas así después de comunicarles mi decisión. Les envié un mensaje a todos en el grupo familiar para hacerles saber que había tomado mi decisión y que no iba a compartir mi herencia. Y obviamente justo después de eso empezaron a llamarme de todo y a decirme que lo que estaba haciendo no era aceptable y que me llevarían a los tribunales y todo eso. Incluso en medio de todo eso, Nate no tuvo nada que decir. Les dije a los demás que si querían llevar esto a los tribunales eran libres de hacerlo, pero que no me importaba, mientras dependiera de mí, no iba a compartir nada con ellos, y esa era mi decisión final. Justo después de decir eso, me sacaron del grupo y desde entonces no he tenido contacto con nadie de la familia de Sharon. Estoy bastante segura de que, si ella estuviera aquí, odiaría lo que están haciendo ahora mismo, pero bueno, obviamente sus hijos no heredaron ninguna de sus buenas cualidades. Ya tengo a su abogada al tanto, ella sabe todo lo que estoy pasando y ha aceptado representarme si realmente lo llevan a juicio. También me ha dicho que pronto me pondrá en contacto con un abogado de divorcio, y entonces seguiré adelante con mi petición de divorcio. No es que esté feliz por ello, pero no veo otra salida. Actualización 2. Presenté la demanda de divorcio hace un par de días. También han pasado otras cosas, como que Nate volvió a ponerse en contacto conmigo, pero ya era demasiado tarde porque ya había tomado mi decisión sobre el divorcio. Han pasado 3 semanas desde mi última actualización, y a principios de esta semana, antes de presentar el divorcio, decidió enviarme un mensaje preguntándome si realmente pensaba no volver a hablarle nunca más, y me hizo sentir muy mal, porque incluso ahora él pensaba que era la víctima. Yo fui la que me quedé sola después de nuestra última pelea, ya que ni siquiera se molestó en hablarme, y aún así fingía que yo era la responsable de la situación. Así que lo llamé y le dije que ya no podía más, que estaba harta de pelear tan seguido y que solo quería terminar. Le dije que ya había hablado con un abogado y que iba a presentar el divorcio, porque realmente no podía entender cómo él esperaba constantemente que fingiera que todo estaba bien sin hacer nunca un esfuerzo por arreglar las cosas. Le dije que estaba cansada de esperar a que entendiera por lo que yo estaba pasando y que a estas alturas estaba bastante claro que no le interesaba nada ni los problemas de nadie más que los suyos. Así que, dadas las circunstancias, sería mejor que siguiéramos caminos separados. Estaba muy herida y me costaba no llorar. Traté de ser lo más educada posible también, pero ni siquiera eso fue suficiente. Empezó a gritarme, diciéndome que estaba siendo exagerada y que sabía que estaba mintiendo sobre lo del divorcio solo porque quería que me pidiera disculpas y fingir que yo era la víctima en una situación que yo misma había creado. Me dijo que no le importaban mis dramas y, mientras me gritaba, tuve que detenerlo para decirle que realmente tenía la intención de seguir adelante con el divorcio y que no estaba siendo dramática. Ni siquiera sé por qué pensaría eso, porque hasta ahora, por mucho que hubiéramos peleado,
nunca había hablado de divorcio, porque siempre había querido que funcionara con él. Pero tan pronto como le dije que hablaba en serio, se quedó en silencio un par de segundos y luego empezó a decir que debería haberlo visto venir, que esto iba a pasar de todas formas y esas cosas. Y cuando le pregunté qué quería decir con eso, me acusó de dejarlo solo porque iba a recibir una gran herencia. Me sorprendió que siquiera dijera algo así, porque nuestra relación nunca había sido de esa manera. Yo no era el tipo de persona que está con alguien por dinero, y obviamente tampoco era el tipo de persona que deja a alguien por dinero. La herencia ni siquiera tenía nada que ver aquí, lo que importaba era su comportamiento. Y cuando hizo ese comentario, terminé llorando porque ya no pude contener mis lágrimas. Simplemente no podía creer que alguien a quien amaba me dijera cosas así. E incluso mientras lloraba, me dijo que no sentía ninguna compasión por mí, porque había resultado ser una persona horrible y que se arrepentía de haberse casado conmigo. Así que estallé y le dije que yo no era la que había cambiado por dinero, él sí. Él solo estaba celoso de que su propia madre hubiera decidido elegirme a mí para heredar todo lo que poseía en lugar de a él o a sus hermanos. Y además, simplemente no podía soportar el hecho de que realmente no les debía nada, que no estaba obligada a compartir nada. Así que podía fingir que yo era la mala, pero en el fondo él también sabía que yo tenía derecho a hacer lo que quisiera, y también sabía que no me estaba divorciando por el dinero, me estaba divorciando por cómo había estado actuando. Le dije que si tanto se arrepentía de haberse casado conmigo, entonces no debería tener problema con este divorcio, porque solo le daba la oportunidad de arreglar sus errores y los míos también. Después colgué y lo bloqueé. Me rompió el corazón escuchar que me decía esas cosas, porque fue realmente cruel. Nunca habría esperado algo así de él, aunque hubiéramos peleado antes, esto fue diferente, nunca había visto este lado tan feo de él. A estas alturas, ya no me importa si soy la mala por dejarlo, y no me importa si la gente encuentra sospechoso el momento de mi divorcio, que estoy segura de que lo harán. Sé que mi familia nunca va a decir nada al respecto, pero dado el comportamiento reciente, estoy segura de que sus hermanos tendrán mucho que decir sobre el hecho de que esté intentando divorciarme justo después de enterarme de que recibiría una herencia de mi suegra. Definitivamente van a intentar inventar algo con eso, así que ya estoy mentalmente preparada de todas formas. Pero en última instancia ya no me importa lo que digan, porque he hecho todo lo posible por ser paciente y comprensiva. Sin embargo, la verdad es que a ellos no les importaba su madre cuando estaba viva y ahora que ya no está, lo único de lo que pueden hablar es de la herencia. Es realmente patético. Actualización 3. Nate recibió recientemente los papeles de divorcio y, por supuesto, debe haberles contado a sus hermanos, porque durante los últimos 2 días mi bandeja de entrada se ha llenado de mensajes de odio de todos ellos. Es muy curioso cómo, hasta antes de enterarse de la herencia, todos estaban ocupados con sus propias vidas, eran hermanos pero apenas mantenían contacto y cada uno iba a lo suyo, y ahora, solo porque tienen un objetivo en común, actúan como si fueran una familia inseparable. Para ser justos, sería mejor llamar a esto mentalidad de turba, porque lo único que quieren ahora es unirse en mi contra y hacerme sentir mal conmigo misma. Ni siquiera sé qué piensan lograr con esto, pero he mantenido la calma y no voy a dejar que me afecten. Jacob y las gemelas me han llamado de todo en los mensajes que me enviaron hasta ahora, desde egoísta hasta manipuladora, reina del drama y qué sé yo. No respondí a ninguno de ellos, simplemente los bloqueé a todos. Sigo viviendo en la casa de mi suegra, así que, con excepción de Nate, todos estamos en la misma ciudad y ellos pueden aparecer cuando quieran. Esa es la única cosa que me preocupa un poco, porque aunque voy a heredar esta casa, ellos todavía saben dónde vivo y realmente no quiero que vengan a acosarme en persona. El problema es que, dada su actitud actual hacia mí, no me sorprendería que lo intentaran. Hasta ahora se han limitado a enviarme mensajes, pero ahora que ya no pueden hacerlo porque los bloqueé, me preocupa lo que puedan intentar en el futuro. Estoy tratando de poner medidas de seguridad adicionales y actualizar la tecnología de la casa, ya que Sharon no creía mucho en eso. Pero de todas formas, incluso si intentan hacer algo, tengo a mi abogada conmigo y me aseguraré de que sufran las consecuencias. Hasta ahora no ha habido ninguna señal de que vayan a llevar esto a juicio y a impugnar el testamento, pero estoy preparada para eso también. Si soy honesta, estoy agotada de preocuparme constantemente por todas estas cosas y ahora mismo estoy emocionalmente agotada, pero sé que tendré que afrontarlo y eso es lo que estoy haciendo sin quejarme. Afortunadamente al menos todavía tengo a mi padre y un par de buenos amigos a mi lado, así que lo hacen un poco más llevadero, y por eso estoy agradecida. Dada la situación actual, me alegra tener a alguien a mi lado, ya que parece que todos se han vuelto contra mí solo porque ya no estoy dispuesta a hacer su felpudo. Actualización 4. Hola, sé que he estado inactiva aquí durante mucho tiempo, pero han pasado muchas cosas en mi vida en los últimos meses, así que realmente no tuve tiempo de publicar actualizaciones. Pero ahora que lo tengo, déjenme contarles lo que ha estado pasando. En primer lugar, por supuesto,
He estado muy ocupada con mi divorcio, porque eso ha sido prácticamente lo único en lo que he pensado últimamente. Ya terminamos la mediación y, afortunadamente, hemos podido resolverlo, así que esperamos que se finalice en 3 meses más. Hemos dividido todo y, aunque Nate intentó por todos los medios obtener una parte de la herencia pintándome como la mala, mi abogada y yo no lo permitimos, y no creo que él quisiera alargarlo demasiado tampoco, así que en un momento simplemente lo dejó pasar. Estoy segura de que todavía me odia, pero ya no importa. Estoy aprendiendo a soltar estas cosas porque creo que él dejó de amarme hace mucho tiempo y yo era la única que seguía aferrada. Ahora es momento de soltarlo. Así que eso fue todo en cuanto a eso. También me he mudado oficialmente a la casa de Sharon, tuve que cambiar de estado para hacerlo, así que todavía tengo que lidiar con bastante burocracia, pero lo resolveré eventualmente. Y la semana pasada finalmente presenté mi renuncia en el trabajo para poder empezar a trabajar en mi modelo de negocio, y espero poder comenzar el próximo año. Estoy cruzando los dedos, ojalá las cosas salgan bien para mí. Además tuve la suerte de que los hermanos de Nate no me molestaran después de mi última actualización, al menos no en persona, porque sí intentaron llevarme a los tribunales impugnando el testamento, pero creo que el resto de la familia les hizo entrar en razón y los detuvo antes de que desperdiciaran su dinero. Me refiero sobre todo a los parientes con los que mi suegra estaba más unida, ya que se han puesto en contacto conmigo en el pasado y han sido muy amables conmigo. También me han expresado lo decepcionados que están con el comportamiento de los hijos de Sharon, especialmente considerando que ni siquiera estuvieron presentes cuando ella estaba enferma y que fui yo la que estuvo ahí todo el tiempo. La familia de Sharon ni siquiera se habría enterado de lo que sus hijos intentaban hacer de no ser por su propia gran boca, ya que intentaron pintarme como la mala e hicieron que sonara como si yo hubiera manipulado a Sharon para que me dejara todo. Incluso llegaron al extremo de decir que yo ni siquiera estaba realmente cuidándola, ya que tenía una enfermera, y que solo estaba allí para aparentar que soy una gran persona. Pero todos salieron en mi defensa porque al menos ellos sí habían estado ahí para Sharon y habían pasado por su casa con bastante frecuencia cuando ella estaba enferma. Así que me conocían y les dijeron a sus hijos que estaban equivocados y que los avergonzaban. Les dieron una buena reprimenda y hasta los hicieron llorar cuando intentaron ponerlos en mi contra. Estoy agradecida por eso, porque supongo que fue lo que los detuvo de llevar las cosas demasiado lejos. No creo que hubiera podido lidiar con tanto drama a la vez, ya que también estaba atravesando mi divorcio en ese momento. De todos modos, las cosas salieron bien y ahora voy a centrarme en el futuro.